Quiero, hermanos, predicar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo una vez más. La historia maravillosa que tenemos en el Evangelio de Lucas. Y quiero comenzar con esto porque este año yo sé que ya pasó Navidad, pero creo, hermanos, que lo más importante en todo momento es que nuestros inicios siempre sean con Dios en nuestra vida. Si nuestros inicios están con Dios en nuestra vida, todo lo que hagamos, si Él está presente, va a ser bendecido. Pero si Él no está presente en nuestra vida, entonces, como dice el Salmo 127, todo lo que hagamos lo estamos edificando en vano. Decía algo que leía en la semana que cuando muere un familiar, Dios llena la ausencia de esa persona. Y estoy hablando, hermanos, yo sé a gente tocada, a gente que hemos sido de alguna manera lastimados durante el 2020 en las situaciones que vivimos. Cuando muere alguien que queremos, Dios llena ese espacio. Pero si no está Dios presente, hermanos, no hay nada, no hay nadie que pueda llenar ese espacio. Solamente, hermanos, Dios puede llenar lo que necesitamos en nuestra vida. Perdón, ¿sí me están escuchando, hermanos? Perdón, que tenía, creo que todo el volumen abajo. ¿Sí se escucha? Perdón. Este, fallas técnicas, hermanos, ya saben, ¿no? Si Dios está entonces en nuestra vida, no hay ninguna situación que no podamos enfrentar. Pero si Él no está, hermanos, en nuestra vida, aún lo más pequeño que enfrentemos va a ser una tormenta. Y hermanos, Dios Padre quiso que nuestro Señor Jesucristo naciera en una humilde aldea, como predicaba hace 2 domingos. Una aldea tal vez no mayor de 200 personas que habitaban en ese lugar en Belén. Dios permitió que naciera ahí porque, hermanos, decía la semana, ese día que predicaba, nos representaba a nosotros, ese lugar sucio, lleno de hollín, lleno de estiércol, representa lo que es la vida del hombre sin Dios. Pero también, hermanos, en una ciudad llamada Belén, que significa casa de pan. ¿Por qué? Porque era necesario que en este lugar naciera aquel que es el pan de vida. Jesús dijo en Juan 6:33 que Él es el pan de vida. Y dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Él es el pan, Él es el alimento. Y piensen en eso, una de las necesidades más grandes que tenemos hoy en día y sigue siendo una necesidad real hoy en día es el alimento. Mucha gente muere por falta de alimento. Y sin embargo, nuestro Señor es el pan de vida. Y la historia, hermanos, que hoy quiero leer, y de hecho lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a leer la historia y luego voy a regresar a los versículos que voy a comentar. Está en el libro de Lucas, hermanos, capítulo 2. Entonces, si usted es tan amable, hermano, de ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, y buscar el capítulo 2, voy a leer todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 20 y después me voy a regresar y voy a empezar a comentar en el versículo 9 y voy a ir haciendo comentarios. Y dice así, Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y recuerden, hermanos, que estaban en el periodo de desposorio, todavía no estaban casados, pero ella estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, perdón, ya se habían casado, ya Dios les había anunciado, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño,
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho, tal como Dios les había dicho. Aquí está la historia, hermanos, una bella historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ciertos versículos que me gustaría comentar. Y vamos al versículo 9, y dice: Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y dice: y tuvieron gran temor. Es obvio que no es la Navidad que nosotros habíamos imaginado. No hay regalos, no hay árbol, no existen luces de colores. No hay un momento donde veamos todas las cosas perfectas como en los cuadros que normalmente vemos. Y la presencia del ángel, hermanos, no les provoca alegría. La presencia del ángel, hermanos, les provoca un gran asombro. ¿Y qué es lo que les provoca, hermanos? Temor. Pero mi pregunta es, ¿qué más podemos esperar siendo viles, humanos, pecadores? Si Dios, hermanos, se presenta a nosotros, lo único que pensamos es que viene a ajustar cuentas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos viles, porque somos pecadores, porque hemos hecho muchas cosas malas. Es obvio, y eso lo vemos en la palabra de Dios. En muchas ocasiones, cuando Dios se presenta al hombre, lo que espera el hombre es un castigo, porque somos pecadores. Es interesante también que mientras, como comentaba hace 15 días, en el Herodión, a unos kilómetros de esta cueva donde estaba María, José y el niño Jesús en una piedra, a unos kilómetros estaba Herodes con toda su riqueza, probablemente degustando algunos majares. No son a las personas de la nobleza llenas de riquezas a quienes se presentan. ¿A quién busca los ángeles para darles la buena nueva? A la clase más baja. Aquellos hermanos que precisamente por su condición de ser pastores ni siquiera podían ir al templo a adorar debido al trabajo que ellos realizaban. Es a ellos a quienes se presentan. La Biblia no nos da características de los ángeles en este pasaje. No sabemos si eran seres de 2 metros de alto, de 20 metros, gigantescos. No describe. Eso no es lo importante. Lo importante, hermanos, es que Dios viene a buscar al hombre. Y a pesar de que el hombre se llena de terror, los ángeles dicen las palabras típicas que siempre mencionan cuando llegan al hombre. Esas palabras son: no temas. Palabras que se repiten en la Biblia 366 veces, 365 por cada día del año, y podemos pensar 366 por cada año bisiesto. No temas. Son las palabras, hermanos, que necesitamos hoy en día. Porque tal vez, hermanos, en este momento enfrentamos situaciones que son precisamente situaciones que nos dan miedo. ¿Qué nos espera en este año?
Podemos tener miedo, hermanos, desde el equipo que necesitamos, es decir, no tengo el equipo para mis hijos que necesitan para la escuela, no tengo los útiles que necesitan, no tengo, tal vez no sé cómo me va a ir este año, en el trabajo están haciendo un recorte, estamos en una situación probablemente en la que podemos enfermarnos en cualquier momento, y si es así, tenemos servicio médico, tal vez no. Si tenemos servicio médico, tal vez llegamos al hospital y nos van a regresar a la casa, o probablemente no existe una cama para nosotros. Y por eso, hermanos, es tan importante este mensaje hoy en día. No tengas miedo. Nuestra reacción ante la presencia de Dios es de huir, como lo hizo Adán. ¿Se acuerdan allá en Génesis capítulo 3, los versículos 8 al 10, cuando dice, tuve miedo porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Tuve miedo de que me vieras tal como soy. Tengo miedo de que la gente me reconozca tal como soy, de que sepan los temores que yo tengo y las situaciones que hay en mi corazón. Pero así dice Dios a nosotros, hermanos, hoy en día, no temas, no temas. Dios no quiere acabar con tu vida. Dios lo que quiere es bendecirte. Dios lo que quiere es hacerte bien. Tenemos, hermanos, un Dios sobrenaturalmente poderoso que puede transformar tu vida, que puede cambiar. Y estoy pensando, hermanos, ahorita que puedo ver de aquí hacia afuera. El día de ayer estaba fríísimo, pero fríísimo. Ayer hacía muchísimo frío y estaba lloviendo esa lluviecita que le llamamos como escarcha, que es como entre lluvia y hielo. Y salimos en un momento y inclusive me entró frío en el oído, me vino un dolor terrible en el oído por el frío. Y ahorita que estoy viendo, hay un solecito y no se siente frío en este momento. Dios que cambia eso, hermanos, que puede cambiar la naturaleza de un momento a otro. Dios, hermanos, te está buscando para darte libertad, lo que tú no has tenido tal vez en mucho tiempo, para darte paz, para darte satisfacción, para poder cambiar tu vida completamente y darte una sensación de certeza, de seguridad en medio de este tiempo tan difícil. Mucha gente ve el cristianismo como algo aburrido, ve la Biblia como una situación que es de tristeza para viejitos. Y sin embargo, hermanos, ¿qué dice el texto? No temáis, porque aquí el versículo 10, os doy nuevas de gran gozo. Les doy una noticia que debe provocar grande gozo. Y lo que quiero decirte también esta mañana es que si tú no tienes gozo en tu vida, si tú estás en una situación sombría y si tú estás ahorita sintiéndote muy mal, muy deprimido, en una situación de ansiedad, quiero decirte que solamente puedes tener gozo cuando tienes buenas noticias. Es verdad, por ejemplo, seguimos escuchando todo lo que está pasando con la pandemia y seguimos escuchando todas estas historias de terror, hermanos, que lo único que hacen es que nos pongamos más aprensivos de lo que estamos viviendo. Pero el texto dice, ¿sabes qué te va a provocar un gran gozo? Las noticias que yo te tengo. Y no es verdad, hermanos, cuando tenemos la noticia, imagínense aquellos, por ejemplo, que recibieron aguinaldo, cuando les dicen es que ya lo están entregando el aguinaldo, velo a recoger, qué gran noticia, ¿no? Cuando sabemos que vamos a ver a gente querida, qué gran noticia. Pues hay una noticia más grande que todas estas, y es la noticia que es para todos. Quiero que piensen esto, en esta historia, hermanos, que estamos leyendo, estamos nosotros incluidos. Dice el texto que será para todo el pueblo. Y realmente no era solamente para el pueblo de Belén, no era solamente para la región de Judea, no era solamente para el pueblo de Israel. Esta noticia, hermano, nos incluye a todas las naciones y la bendición es que te incluye a ti y me incluye a mí. Mi pregunta es, ¿estás desconectado de la buena noticia? La buena noticia es que Cristo vino a este mundo para darnos salvación, para transformar completamente nuestras vidas. Y nadie debería perderse.
Nadie debería de perder su vida y echarla al bote de la basura, tanto físicamente o esta vida en este mundo, como también la vida eterna. Nadie, porque hay un Dios que vino a buscarnos. El versículo 14 es otro texto que me gusta mucho comentar. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, hermanos, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos yo les decía que esto la gente lo ha transgiversado y dice, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad? Yo les decía, no hay hombres de buena voluntad. Realmente la buena voluntad es de Dios para todos los hombres. El mensaje es para ti. En esta historia tú estás incluido. Imagínate eso. En la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios decidió incluirte a ti en esa historia, porque el mensaje que está ahí es también para ti. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, para ti. Si tú estás escuchando este mensaje esta mañana, esa es la buena noticia para ti. Hay alguien que puede transformar tu vida y darte vida eterna. Dios te está buscando no para acabar contigo, sino para darte ese mensaje. Y la buena noticia es que Jesucristo es tu Salvador. Él nació por ti. En el versículo número 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No dilataron en obedecer a Dios, hermanos. Y aquí hay otro mensaje para nosotros. ¿Cuánto más vas a esperar para obedecer a Dios? Eres hijo de Dios. Eres alguien que cree en Dios. ¿Por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Por qué estás siempre claudicando? Y claudicar significa que estás dudando en tu corazón. Y un tiempo buscas a Dios y otro no. Y un tiempo vas a la iglesia y otro no. Y un tiempo te animas en la palabra de Dios y otro no. Y de repente tienes ganas de seguir a Cristo y en otro momento no. ¿Cuándo vas a obedecer como Dios quiere que obedezcas? ¿Cuándo vas a tener un corazón de decir, es el momento de hacer la voluntad de Dios? Yo espero que sea este año, hermano. Yo espero que este año tú seas como estos pastores que dijeron, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas veces estamos pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal si lo hago? Y estamos ahí en nuestro corazón, llenando nuestro corazón de duda y nada más, hermanos, perdiendo el tiempo cuando lo que deberíamos de hacer es obedecer a Dios en el momento, como Dios lo dice. Porque saben una cosa, cuando Dios promete algo, cuando Dios nos dice algo, siempre es la verdad, lleno de gracia, lleno de verdad. Y cuando Dios nos dice, mira, si tú eres fiel, como leíamos hace un momento, Él es bueno para los que le buscan. Y tú dices, ¿y si será? ¿Sabes una cosa? Sí, sí es así. Si tú buscas a Dios de todo corazón, Él va a bendecir tu vida. Tal como Dios dice, tal como Dios promete, así se cumplen sus promesas. El versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y dice el texto al final, como se les había dicho. Por eso podemos confiar en Dios. ¿Te acuerdas lo que decíamos en Lamentaciones capítulo 3 hace un momento, lo que leíamos? Por tanto en Él esperaré. ¿Por qué? Porque Él sí cumple lo que promete. Aún, amigos que me escuchan, es triste, pero es la realidad. A veces tu mismo esposo, tu misma esposa no puede cumplir lo que promete. A veces tus hijos, a veces la gente más cercana no puede cumplir lo que promete. Podemos decirle a nuestra esposa, voy a estar ahí todo momento para ayudarte, pero si nos llega la muerte, hermanos, antes de que pensáramos, no vamos a estar ahí. Yo no lo sé, hermanos. Quisiéramos, ¿verdad? Pero ¿sabes quién sí va a estar ahí? ¿Y quién bendice viudas y huérfanos y ayuda? El Dios Todopoderoso. No quiero poner el dedo en la llaga, hermanos. Yo sé que varios han pasado por esto. Pero lo que quiero decirte es,
En Él sí puedes esperar. Aún la gente más fuerte que conocemos, más amada, lamentablemente tenemos una fecha de partida, hermanos. Llega un momento, ¿verdad?, que por más que cambiemos la fecha de partida y digamos, bueno, estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Tal vez no aquí, tal vez allá. Llega un momento que es la fecha de tomar camino. Pero el que está presente en todo momento, hermanos, es nuestro Dios. Y yo sé que estamos a 3 de enero del 2021 y probablemente este año te llegaron esas pantuflas que tanto querías, ese cinturón de piel que tanto querías tener. Probablemente te regalaron una camisa muy bonita o probablemente sencillamente una tarjeta para que compraras tú algo o un dulce, un caramelo. No lo sé. He visto gente, obviamente en el Face, que hasta carros recibieron de regalo, ¿no? Con un moño y todo. Pero ¿sabes cuál es el regalo más hermoso que hemos recibido todos? Porque aquí, hermanos, hay la mejor tarjeta de Navidad. Aquí está el mejor regalo que hemos recibido. Y tú y yo estamos incluidos en esta historia. Es nuestro Señor Jesucristo. Mejor que el ponche, mejor que los romeritos de la abuela, ¿verdad?, que son tan sabrosos, y mejor que todo lo que tú puedas imaginarte, es este regalo. Hace muchos años, hermanos, cuando no había Spotify, ni iPods, ni MP3, ni nada de esto, Reginald Fessenden transmitió por primera vez en frecuencia AM esta lectura que acabamos de leer. El capítulo 2 de Lucas, que nos cuenta la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una transmisión transatlántica, la primera transmisión en tiempos cuando la gente tal vez necesitaba mucha ayuda. Y fueron palabras, hermanos, de esperanza. Y sabes qué te digo en este inicio del año, esa es nuestra esperanza. Si empezamos con nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, le aseguro, hermano, que todo va a estar bien. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tal vez usted no lo sabe. Cuando usted abre la Biblia y usted ve el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, después de Malaquías viene una hoja en blanco y después comienza Mateo. Así. Pero tal vez usted no sepa, amigo que me está escuchando esta mañana, que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hubo un periodo de 400 años. El periodo que se llama el periodo intertestamentario. Es decir, durante 400 años, hermanos, después de que termina Malaquías, durante 400 años no se volvió a escuchar la voz de Dios. Escuche esto, preste atención a lo que estoy diciendo. Dios había estado hablando desde el libro de Job, Génesis, Éxodo, Levítico, y vamos viendo. Y siempre hay profetas que se levantan y que dicen, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Y volvemos nosotros y estamos nosotros leyendo y hay otro profeta y hay otro hombre de Dios que está predicando la palabra de Dios. Y sin embargo llegamos a Malaquías, hermanos, y cuando llegamos a Malaquías es la última vez que escuchamos, así ha dicho el Señor. No más. Ahora, durante 400 años, nadie había escuchado nada. Es decir, durante 400 años estamos hablando, hermanos, de ya la gente ya no vivía tantos años. Estamos hablando ya de varias generaciones donde nadie ha escuchado a Dios.
Y no ha pasado un día, 4 días, 40 días, 40 años. Son 400 años. Imagínate a un hijo preguntándole a su papá, papá, hemos leído lo que dice Isaías, ya hemos leído lo que dice Malaquías, pero ¿tú has escuchado alguna vez otro profeta hablar acerca de lo que Dios tiene para con nosotros? Y el papá diciéndole, no. Oye, ¿mi abuelo te ha contado? No. Oye, ¿y desde cuándo entonces no tenemos nadie que nos predique la palabra de Dios? No tenemos otro profeta que nos hable la palabra de Dios. Y empezar a responder el papá, oye, ¿sabes qué? Pues ahora que estoy haciendo cuentas, ya han pasado 400 años y no hay nadie más. Y entonces, hermanos, empieza, y eso siempre a mí me gusta imaginar, la duda en el ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué empezamos a decir? A lo mejor Dios ya está muerto. A lo mejor Dios ya se olvidó de nosotros. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me habla? Ni a mi papá, ni a mi abuelo. ¿Qué ha pasado? Empezamos a formarnos ideas y empezamos a tener pensamientos de que probablemente ya nos abandonó, ya no va a hacernos caso. Y sin embargo, 400 años después, hermanos, Dios irrumpe en el silencio. Como aquella ocasión cuando escucharon el capítulo 2 de Lucas por la radio en frecuencia AM por primera vez, diciendo, wow. En esta ocasión, hermanos, no es un profeta. No es la voz de un profeta gritando, es la voz de un bebé en un pesebre. El llanto de un bebé. Es como Dios, hermanos, decide romper el silencio. Si hubiéramos nosotros pensado, hubiéramos dicho, tal vez la manera como Dios va a romper el silencio después de 400 años va a ser un sermón tremendo. El mejor sermón que jamás alguien haya escuchado. No, fue el llanto de un bebé. Fue, hermanos, la palabra de Dios, no hablada, no escrita, sino la palabra de Dios mismo. ¿Se acuerda de Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, hermanos, dándonos la palabra viva, que es el Señor Jesucristo, y viene a decirnos, ¿sabes qué? No estás solo. ¿Sabes una cosa? En este momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, en este momento de tanto quebrantamiento, en este momento de tanto llanto, de tanto abatimiento, de tanto desgaste, en este momento, ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo. Esa es la palabra de Dios para con nosotros. Y me recuerda lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 23, cuando dice, Mateo 1:23, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. El mensaje de Dios es ese. ¿Y sabe cómo lo hizo real? Enviando a su hijo a tomar un cuerpo de un ser humano, de un hombre, para nacer en este mundo. No en un lugar perfumado, no con médicos y enfermeras, no en una noche calientita con un chocolatito y unos tamalitos calientes, como la que tuvimos tal vez días anteriores. No en una noche llena de regalos, pero una noche en una cueva, sin médicos, sin líquidos de limpieza, expuesto toda la bacteria que pudiera haber
en el lugar más inoportuno. En el capítulo 2 de Lucas dice en el versículo 2 y 3, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno, dice, a su ciudad. No era el día más adecuado, hermanos, ¿no es cierto?, del nacimiento de Cristo. Era un día de impuestos. Se quería empadronar a toda la gente para ver cómo estaban las cosas y poderles cobrar. Y no nos gusta, ¿no es cierto? Aunque tengamos que pagar los impuestos, no es el día más feliz. No podemos decir, Dios eligió el día más feliz para que naciera el Señor Jesucristo. Si usted piensa, hermanos, desde donde ellos estaban hasta Belén, tuvieron que transportarse, caminar aproximadamente 140 kilómetros. Quiero decirle que si usted agarra una carretera de alta velocidad, eso lo va a recorrer usted en 2 horas. Pero si usted va caminando, usted se va a tardar mucho tiempo, probablemente días. Pero quiero que piense que además usted lleva a una persona embarazada. Entonces lo más probable es que se va a tardar muchísimo más tiempo, por lo que implica. Cuando ellos llegan a Belén, la pregunta que siempre nos hacemos, y lo hacía hace 15 días, es ¿por qué no hubo lugar para ellos? Podemos pensar muchas cosas. Tal vez los familiares eran muy voraces materialmente y decidieron darle espacio a quien tenía dinero, quien podía pagar, y ya que María y José no lo tenían, no hubo lugar para ellos. Pero también quiero que consideren algo más. ¿Sería que la familia estaba considerando a María como impura? ¿Sería eso? Quiero que entiendan que había muchas murmuraciones contra María. Ella estaba en medio de un escándalo. Ella se había comprometido con José y cuando todavía no se consumaba el matrimonio, se encontró que ella estaba embarazada. Y todavía hoy en día la gente, de forma burlona, cuando alguien pues nos enteramos que está embarazado, no está casado, la gente que dice, fue por obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo dicen esto? De una forma burlesca, ¿no es cierto? No como que lo creyeran. Inclusive a veces dicen, wow, es fantástico lo que sucedió, ¿verdad? Es por obra del Espíritu Santo. ¿Puedes creer esto? Quiero decirles que José y María, hermanos, eran verdaderos hijos de Dios fieles, que amaban a Dios, consagrados. Y María fue elegida como una mujer especial y efectivamente, como dice la Biblia, ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Pero la gente no lo creía, como hoy en día no lo creen. Y sin embargo, hermanos, por esa falta de fe en la palabra de Dios, es muy probable que hayan acusado a María. Y es muy probable que haya habido gente que dijo, ¿cómo? ¿Vamos a permitir que ella entre a esta casa? No sé, piensa en un nombre, los González o no sé, ¿no? Los apellidos de tanto abolengo, ¿no? Que somos unos hipócritas y somos una raza, hermanos, del ser humano, una raza muy falsa, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Acaso entrará a nuestra puerta? ¿Permitiremos la dinastía Moreno que entre a nuestra casa alguien impuro? No, no puede ser. Y cuando lleguen vamos a tenerles que decir que no hay lugar para ellos. Quiero que entiendan que aún los fariseos utilizaron este argumento contra el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 41 le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y luego le dijeron también, tú eres samaritano o tienes demonio. Le dijeron en el versículo 48, no decimos que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Saben estas palabras que estaban diciendo? Nosotros no somos nacidos de fornicación porque tú sabemos tu historia. Había muchos rumores acerca del Señor Jesucristo. Habían inventado muchas cosas contra él. María, José, se van a un establo. Ya lo hemos descrito muchas veces. Por tanto, hermanos, las condiciones eran las peores que podemos imaginar.
Y pensando en María, hermanos, probablemente ella tenía entre 14 y 17 años de edad. Dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolos en su corazón. Vemos que el carácter de María era de una persona que meditaba. Y probablemente, hermanos, como les decía yo el otro día, María oraba a Dios y le decía, Padre Santo, no permitas que mi hijo nazca en este lugar. Probablemente, Señor, ayúdanos para que una noche más y mañana encontremos un lugar donde mi hijo pueda nacer en las mejores condiciones. Quiero que piensen en todo esto. El día más inoportuno, con habladas de la gente, sin dinero, en una cueva. Tienes que poner a tu bebé en una piedra porque no hay nada. Tu familia te desconoce y piensan lo peor de ti. Y estás en la ruina. Y en ese día es cuando llega el Salvador. No había nada perfecto en esa noche. Como probablemente, hermano, no hay nada perfecto ahorita en tu vida. Solamente una cosa. Un perfecto bebé. El Salvador. No hubo baby shower, hermanos. No hubo cuna. No había los pañales de la medida, perfumados, el talquito, el aceite. No había una perillita para quitarle los moquitos al bebé. No había nada. Pero había una cosa que era la cosa más valiosa. Una persona que era la persona más valiosa que transformó toda la escena. Y que hizo que fueran a adorarle, y que hizo que los ángeles adoraran, y que hizo que los pastores adoraran, y que después, ¿verdad?, de los magos que venían de tan lejos y que tardaron 3 años para llegar ahí, llegaran. Fue el acontecimiento que cambió la vida y la historia del hombre. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, como dice Lucas 2:11. Y ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje para ustedes. Tal vez este año, hermanos, va a haber muchas cosas imperfectas. Tal vez este año tú digas, esto es una porquería, es una basura. Estamos viviendo una situación horrible. Estamos pasando por una condición terrible. He visto imágenes, hermanos, de la gente en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en tantos lugares, en situaciones de terremotos, en situaciones de hambruna, en situaciones de inundaciones. Y tal vez digamos, esto es una basura, esto es algo horrible. Pero hay un mensaje para ti, hermano, que quiero que tomes en cuenta y con ese comencemos este año. Tienes un Salvador que es Cristo el Señor, que cambia todas las cosas. Y puedo pensar, hermanos, en que todo eso, el tizne, el estiércol, el aroma, fue transformado cuando María tenía al Salvador en sus brazos. ¿No es cierto? ¿Qué puedo decirles a las mamás, no? En ese momento, hermanos, todo es transformado. La vida, hermanos, es imperfecta. Muchas veces es un desastre. Y muchas veces porque nosotros la llenamos más de estiércol por nuestras decisiones y más de tizne
y queremos limpiarle y lo único que hacemos es embarrarnos las manos para después ir a manchar otro lugar y queremos ayudar a la gente y lo único que hacemos es mancharle. Pero en medio de todo esto el mensaje es: Cristo es tu Salvador. Dios descendió a ti, Dios te vino a buscar y no tienes que tener miedo porque Él viene para darte la vida eterna. En el libro de Juan, hermanos, la historia Juan la pone en perspectiva desde el lado de Dios, desde la perspectiva de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vuelvo a repetir, cuando Dios decide hablarte, te habla a través del Señor Jesucristo. Te habla a través del Señor. Y te dice: aquí está la solución a todo el caos que hay en tu vida. ¿Sabes qué, amigo y hermano? Si hay un caos en este momento en tu vida, si sientes que está tu vida llena de estiércol, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? De acuerdo a la historia, llena de hollín, de tizne, maloliente, hay una solución, y solo una, y se llama Jesucristo, el Salvador. La solución no está en el aumento de sueldo, en las prestaciones. Y mira, no estoy hablando en contra de ello. Qué bueno que los tengas. Pero ¿cuánta gente conocemos que tiene dinero, que tiene abolengo, que tiene todo lo que puedas imaginarte? La solución está en Cristo. Probablemente, hermano, esta Navidad y Año Nuevo pasados fue la primera vez que pasaste una Navidad con cáncer. No sé. Tal vez fue la primera vez que estuviste tan solo, porque debido a la pandemia no pudiste ver a la familia. Probablemente fue la primera ocasión que te sentiste tan lejos de tus seres queridos. Y probablemente ahorita mismo estás pensando: ¿cómo le voy a hacer para llegar al final de mes? Ya llegamos a enero 3, pero ¿cómo le vamos a hacer para llegar a final de mes? El mensaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo para ti. Jesucristo es la solución. Tal vez, hermano, tú me digas en este día: es que he orado a Dios, y he orado a Dios. Quiero que pienses, y obviamente la Biblia no lo dice, yo solamente lo deduzco, que la oración de María en aquella ocasión fue: que mi hijo no nazca en este lugar. Quiero decirte que si esa fue su oración, Dios no se la concedió. Y tal vez tú estás en ese momento pidiendo por algo, y a lo mejor has pedido por algo que Dios no te respondió. Y tal vez sientes tu corazón resentido también porque dices: Señor, si yo te he servido y lo único que yo te pedía era esto, ¿por qué no me lo diste, Dios? Porque Dios tiene otros planes. Porque así como Dios quería que Jesús naciera en ese lugar, Dios tiene un plan para ti. Pero recuerda esto: el mensaje del nacimiento de Cristo te incluye a ti y es para ti. Dios te sigue diciendo en este momento: yo te amo y yo te voy a buscar si es necesario al fin del mundo. Si estás al borde de la locura, ahí mismo yo te voy a encontrar. Si te encuentras en el valle de la muerte, ahí voy a ir. Si te encuentras en un lugar donde estás quemándote, yo voy a meter mis manos al fuego por ti. No importa donde tú te encuentres. Así como en aquella noche, María seguramente puso sus manos alrededor de Jesucristo, Dios te dice: hoy yo quiero poner mis manos alrededor de ti. Y sabes una cosa, tú estás protegido, tú estás bendecido en la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 14 de Juan 1, y ya, hermanos, estoy para terminar.
El versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego, ¿qué dice, hermanos? ¿Lleno de qué? De gracia, dice el texto, lleno de gracia y de verdad. Y si tú vas a un lugar que está vacío, que no hay nada, y tú quieres ayudar, tú tienes que ir precisamente lleno, ¿no es verdad? Si nosotros queremos ayudar a gente que está en la calle, tenemos que llevar algo para compartir con ellos. No podemos llegar con las manos vacías. Y ese es el mensaje de Dios. Cuando viene a ti, Él no viene con las manos vacías. Él viene lleno. ¿Y viene lleno de qué? De bendición. No viene lleno de basura como la que obtienes en el mundo. No viene lleno de cosas que tú no necesitas. Hablaba hace un momento de los regalos. Y a lo mejor algunos de ustedes, hermanos, si en el momento dieron gracias por el regalo y luego dijeron, ¿y ahora qué hago con esto? Estoy seguro que muchos de ustedes dijeron, pues no sé ni para qué sirve, ni cómo funciona, y a lo mejor inclusive tienes ahí regalos del año pasado que jamás has usado. Pero sabes una cosa, Jesucristo trae para ti un regalo lleno de gracia y lleno de verdad. A un lugar tan pobre como el lugar donde vivimos, a una vida tan miserable como la que a veces tenemos en un mundo tan cruel, tan perverso, Él llega lleno de gracia y de verdad. Si tú has ido tan lejos que dices, ya Dios no me puede alcanzar, ya he hecho cosas horribles, he destruido mi vida, he destruido seres queridos, ¿sabes una cosa? Él llega a ti lleno de gracia y lleno de verdad. Si has mentido a todo mundo, si has hecho todo tipo de tretas, Él llega a ti lleno de gracia y de verdad. Dios quiere llenar tu vida con gracia y con verdad. ¿Y qué tienes que hacer? Y termino con esto. Cae de rodillas y acepta el regalo de Dios. Si eres alguien que nunca ha invitado a Cristo a su vida, abre tu corazón, dile al Señor, Señor, perdóname y llena mi vida con tu gracia y tu verdad. Jesucristo, creo en ti. Jesucristo, te acepto en mi vida, en mi corazón. Si eres creyente, hermano, deja de estar luchando contra Dios. Deja de estar tratando de hacer arreglos con Dios y que Dios haga lo que tú quieres. No es tu voluntad, es la de Él. Y acepta en tu vida la voluntad de Dios, que es lo mejor. El mensaje es este. Tenemos un Salvador y podemos empezar este año con ese Salvador. No importa que sea el tiempo más inoportuno de la historia, el momento más oscuro, Él es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es lo único que necesitamos para el 2021.